Hola chicos, buenos días, bienvenidos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, vamos a ir comenzando la clase de hoy. A los que están presentes, mientras se van uniendo los que faltan. Estoy un poquito difónica hoy, así que por ahí mi voz no va a ser la más adecuada, pero bueno, vamos a tratar de igual manera llevar adelante el teórico de la clase de hoy. Para que nos vayamos organizando, ustedes el primer teórico de esta semana ya lo tuvieron la semana pasada, que era el teórico donde desarrollamos el metabolismo de aminoácidos. Y esta semana nos tocaría comenzar con sustancias nitrogenadas no proteicas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros habíamos evaluado cómo era el metabolismo general de los aminoácidos y cuál era el destino que podían tener los aminoácidos de ese pool que yo les mencioné, de ese pool circulante de aminoácidos? Uno de los posibles destinos era transformarse en sustancias nitrogenadas no proteicas. Hoy vamos a hablar de algunas de esas sustancias nitrogenadas no proteicas. En particular vamos a hablar de los neurotransmisores que se pueden sintetizar a partir de aminoácidos, o los neurotransmisores que son aminoácidos. Vamos a ver su metabolismo, aunque también vamos a evaluar una gama un poco más amplia de neurotransmisores, viendo un poquito de qué se trata la comunicación neuronal. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos hablado de comunicación entre células, fundamentalmente cuando trabajamos con comunicación entre células, describimos más que nada la comunicación hormonal en su momento, esa comunicación a través de receptores de membrana o receptores intracelulares, ¿sí? Hoy vamos a retomar el tema de la comunicación, vamos a ver cómo se comunican las neuronas entre sí, y en ese proceso de comunicación van a surgir estas pequeñas biomoléculas, muchas de ellas sintetizadas a partir de aminoácidos, que justamente van a tener como función biológica ser mediadores en esa comunicación entre neuronas específicamente. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Como pueden ver, el tema de hoy habla de neuroquímica, ¿sí? Y dentro de la neuroquímica vamos a iniciar, como dije, con un breve repaso de lo que significa para nosotros una comunicación neuronal. Obviamente, si hablo de comunicación neuronal, estoy hablando de la comunicación entre dos neuronas entre sí, o de la comunicación de una neurona con, por ejemplo, una célula de músculo esquelético en la placa neuromuscular. Ahí también vamos a tener una comunicación de este tipo. Generalmente la comunicación se da a través de impulsos electroquímicos, donde normalmente el impulso viaja desde el cuerpo de una de las neuronas, que vamos a llamar terminal presináptica, viaja desde el cuerpo hasta el axón. Allí va a alcanzar la zona de contacto de la presinapsis y la posinapsis, va a encontrar esa zona intermedia que vamos a denominar sinapsis, y allí se van a liberar los famosos neurotransmisores que van a ser las moléculas que van a formar parte de esta comunicación, ¿sí? Entonces,
lo que vamos a ver fundamentalmente es que a partir de la liberación de esos neurotransmisores, a partir de la liberación de esos neurotransmisores, va a desarrollarse un mecanismo de comunicación, porque esos neurotransmisores se van a unir a receptores específicos. Esos receptores pueden estar en una neurona posináptica que está luego del espacio sináptico. Ahora vamos a ver un poquito qué significan estos términos que estoy utilizando. Como les dije, esos receptores pueden estar en la posinapsis, que queda posterior al espacio sináptico, aunque también muchas veces se puede producir la unión de los neurotransmisores a la presinapsis, a la propia neurona presináptica, y de esa manera modificar la liberación del neurotransmisor. Vamos a ver algún ejemplo hoy de esta neurotransmisión retrógrada, donde los receptores no están en la propia posinapsis, sino que pueden estar en la presinapsis. A ver, yo estoy mencionando un montón de términos que quizás ustedes los conozcan, quizás no, repasando un poquito los elementos que estoy mencionando como parte de esta comunicación neuronal. Dijimos que teníamos, un segundito, le voy a poner el puntero, ahí está. Tenemos una neurona emisora de un mensaje. Ya vamos a ver qué tiene que pasar para que este mensaje se libere. Vamos a ver las etapas de esa neurotransmisión. Esta neurona emisora la voy a llamar neurona presináptica, porque es la que va a liberar la molécula mensajera. Y está antes de este espacio, que es el espacio sináptico, que no es más que el espacio que la molécula mensajera, el espacio donde la molécula mensajera tiene que atravesar para encontrarse con los receptores, que normalmente los receptores están en una célula aceptora del mensaje, en una neurona aceptora del mensaje. Esta neurona la vamos a llamar postsináptica, porque está posterior al espacio sináptico. Es la que tiene los receptores específicos para recibir a la molécula mensajera, y la molécula mensajera, que es la que produce el intercambio de información entre la presinapsis y la posinapsis, que son los neurotransmisores, son normalmente moléculas de bajo peso molecular que se liberan de la presinapsis y difunden a través del espacio sináptico para encontrarse con receptores en la postsinapsis. Pero como les dije recién, no siempre los receptores van a estar en la postsinapsis. Muchas veces los receptores también los podemos llegar a encontrar en la presinapsis, ¿sí? Bueno. Nosotros más que nada en la clase de hoy vamos a hablar de un tipo de sinapsis, que es la sinapsis química. La sinapsis química no es el único tipo de sinapsis que existe en nuestro sistema nervioso, pero es el que hoy nos va a interesar porque involucra una molécula mensajera que es al neurotransmisor. Y justamente hoy queremos hablar de los neurotransmisores. Normalmente, como dije, ese neurotransmisor se libera de la presinapsis
cuando a la presinapsis le llega un potencial de acción. Ese potencial de acción, esa despolarización de la membrana, comienza en el soma de la presinapsis y se va trasladando a lo largo de toda la membrana de esa neurona hasta llegar al final de uno de sus axones. Cuando el potencial de acción llega al final del axón de la neurona presináptica, por mecanismos que vamos a estudiar dentro de un momento, los neurotransmisores son volcados, ¿sí? Difunden al espacio sináptico, y al ser volcados, al espacio sináptico, lo atraviesan a ese espacio y buscan sus receptores que normalmente, como dije, están en la possinapsis. Como este espacio sináptico es un espacio sumamente pequeño, normalmente este tipo de comunicación es una de las comunicaciones más rápidas que tenemos, ya que nos lleva aproximadamente 0,5 milisegundos entre que el terminal presináptico libera el mensaje y la postsinapsis es capaz de recibir ese mensaje. Porque normalmente la distancia entre la pre y la postsinapsis no es una distancia mayor que de 20 a 40 nanómetros. Es un espacio sumamente pequeño, mucho menor que un espacio intercelular. Y eso hace que esta sea una de las comunicaciones más rápidas que tengamos. Entonces, como dije, hoy vamos a hablar exclusivamente de las sinapsis químicas y los principales actores que van a participar de esas sinapsis químicas son los neurotransmisores, ¿sí? Que es lo que hoy un poco nos va a importar más que nada hablar de estos neurotransmisores. Como dije, los neurotransmisores son moléculas que van a ser sintetizadas en una neurona que vamos a llamar neurona presináptica. Normalmente se sintetiza en el cuerpo neuronal. Ahí en el cuerpo vamos a encontrar todas las enzimas y los sustratos necesarios para que estos neurotransmisores se puedan sintetizar. Normalmente en el cuerpo de la presinapsis, los neurotransmisores son almacenados en unas pequeñas vesículas citoplasmáticas que con la ayuda del citoesqueleto son trasladadas esas vesículas con los neurotransmisores en su interior, desde el soma de esa neurona presináptica hasta el axón, que es el terminal presináptico próximo, perdón chicos, disculpen, les decía, aprovechando el citoesqueleto, esas vesículas que contienen los neurotransmisores van a ser trasladadas hasta el terminal, hasta el axón, ¿sí? Donde van a permanecer ahí hasta que llegue la señal que indique que pueden ser liberadas al espacio sináptico. Por eso, otra de las particularidades de los neurotransmisores es que el terminal presináptico debe ser capaz de almacenar en vesículas, guardarlas por un tiempo prudencial en esas vesículas hasta que llegue el estímulo, que generalmente es un proceso de despolarización que comienza por el soma y se extiende a toda la neurona presináptica, hasta que llegue esa estimulación que lo que va a marcar es justamente la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico.
Bueno, una cosa importante que lo dice ahí en el texto, es que el neurotransmisor solamente tiene que ser liberado cuando esa neurona es excitada. Si bien hay mínimas liberaciones de neurotransmisor de manera constante al espacio sináptico, fuera de un proceso de estimulación del terminal presináptico, no es el mecanismo más importante para liberar un neurotransmisor, ¿sí? Esa liberación constante que tenemos de neurotransmisores ocurre por una difusión. Son mínimas las cantidades de neurotransmisores que por esta difusión podrían pasar a la sinapsis y nunca son suficientes como para desencadenar una respuesta biológica. La verdadera liberación, la liberación de neurotransmisores en cantidades suficientes como para desencadenar una respuesta biológica, solamente lo vamos a observar cuando estimulamos el terminal presináptico. Bueno, cuando ese terminal es estimulado, que ya vamos a ver un poquito cómo ocurre, se liberan al espacio sináptico, los neurotransmisores atraviesan el espacio y normalmente encuentran sus receptores en el terminal postsináptico, receptores de membrana, pueden encontrar receptores ionotrópicos o metabolotrópicos. Esos van a ser los dos grandes tipos de receptores que van a encontrar los neurotransmisores en la possinapsis, aunque también se pueden unir a receptores en la presinapsis. Y una vez que se unen a esos receptores ionotrópicos o metabolotrópicos, van a desencadenar una respuesta biológica. Para que esta respuesta biológica tenga una finalización, ustedes saben, y esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, todos los mecanismos que en nuestro cuerpo desencadenan respuestas biológicas, son mecanismos que de alguna manera necesitan tener una finalización en su respuesta. Porque como ustedes saben, si nosotros no finalizamos la respuesta de algún proceso de comunicación, pasamos de un proceso fisiológico a tener procesos patológicos, como vimos en el caso de las acciones de las toxinas. ¿Recuerdan? Siempre tenemos que buscar la manera que todos estos procesos de comunicación tengan una finalización en la respuesta biológica. Por lo tanto, tienen que haber mecanismos que terminen la comunicación, y son mecanismos, chicos, que lo que van a provocar es la eliminación de la molécula mensajera. Una vez que se desencadena la respuesta biológica, nosotros esa molécula mensajera, ese neurotransmisor, lo vamos a tener que eliminar, y así finaliza la comunicación neuronal. Entonces, fíjense acá, a medida que yo les fui dando las características que tiene que tener un neurotransmisor, también les fui dando un poco las particularidades que va a tener esta comunicación neuronal. Entonces, repasando rápidamente, la biosíntesis del neurotransmisor ocurre en el terminal presináptico. El paso siguiente es el almacenamiento en vesículas sinápticas, como les dije, ocurre en el cuerpo de la neurona, y después esas vesículas viajan hacia las terminales, hacia el final de los axones. Una vez que es excitada esta neurona presináptica, se libera el neurotransmisor. Como les dije, puede haber una difusión directa del neurotransmisor a través del terminal presináptico, pero esa difusión directa es insuficiente para desencadenar una respuesta biológica o un impulso. La liberación más importante va a ocurrir por un proceso de exocitosis. Exocitosis que se va a dar que las vesículas que contienen al neurotransmisor se van a unir a la membrana del terminal presináptico
y de esa manera van a volcar su contenido al exterior, ¿sí? Fíjense, acá un poco está resumido cómo ocurre la liberación del neurotransmisor. Dije yo que tiene que desencadenarse un potencial de acción que comienza en el soma y que se traslada a lo largo de toda la membrana de la neurona presináptica, alcanzando el terminal axónico. Una vez que llega el potencial de acción, ese potencial de acción provoca una despolarización de la membrana. Y esa despolarización provoca la apertura de canales de calcio voltaje dependientes. Se van a abrir canales de calcio voltajes dependientes. La apertura de estos canales van a provocar el ingreso de calcio desde el líquido extracelular al interior del terminal presináptico. El calcio citosólico va a interactuar con el citoesqueleto y con las vesículas, va a provocar que las vesículas se muevan y la membrana de la vesícula tome contacto con la membrana del terminal presináptico. Una vez que toman contacto las vesículas con la membrana del terminal presináptico, va a haber una fusión de esas dos membranas y eso va a permitir la exocitosis del neurotransmisor al espacio sináptico. Recuerden que el espacio sináptico es un mínimo espacio que separa el terminal presináptico del postsináptico, por lo tanto la difusión del neurotransmisor hasta la possinapsis es una rápida difusión. Una vez que llegan a la possinapsis, inmediatamente se unen a receptores que están ubicados en esa postsinapsis. Al unirse generan una respuesta biológica que puede ser mediada, como les dije yo, por receptores ionotrópicos o metabolotrópicos, y una vez que desencadena la respuesta biológica, el paso siguiente es simplemente la eliminación del neurotransmisor para finalizar la respuesta biológica. ¿Está? Bueno, como dije, en el terminal postsináptico normalmente vamos a encontrar a los receptores, a veces pueden estar en la presinapsis también, vamos a ver algunos ejemplos, y dije que los receptores podían ser ionotrópicos o metabolotrópicos. En el caso de los ionotrópicos van a ser ionotrópicos operados por ligando, no ionotrópicos operados por voltaje. Estos son ionotrópicos operados por ligando, o sea, implica que el canal iónico forma parte del receptor y que cuando el neurotransmisor se une a ese receptor, provoca la apertura del canal para iones y eso permite el ingreso o el egreso de iones. También tenemos receptores metabolotrópicos y dentro del grupo de los metabolotrópicos fundamentalmente vamos a tener los metabolotrópicos asociados a proteínas G, los famosos 7 TMS asociados a proteínas G. ¿Sí? Eso va a provocar que en el terminal postsináptico puedan existir dos tipos de potenciales postsinápticos o respuestas postsinápticas cuando utilicemos receptores ionotrópicos y dos tipos de potenciales postsinápticos o respuestas cuando utilicemos receptores metabolotrópicos. O sea, a ver si se entiende
lo que les quiero decir con esta frase. Cuando el neurotransmisor se una a los receptores postsinápticos, como yo dije, se puede unir a ionotrópicos o metabolotrópicos. Cuando se una a receptores ionotrópicos puede generar dos tipos de respuestas en ese terminal postsináptico. ¿Y de qué van a depender esas respuestas? Van a depender de qué canales se abran a partir de la unión del neurotransmisor. En el caso de la utilización de receptores ionotrópicos, en el terminal postsináptico podemos generar un potencial postsináptico excitatorio, y el potencial postsináptico excitatorio, chicos, va a aparecer cuando, al unirse al neurotransmisor, hay una despolarización del terminal postsináptico. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se va a unir el neurotransmisor a un receptor ionotrópico y va a provocar la apertura de canales para cationes. Canales que van a permitir la entrada de sodio y salida de potasio, o la entrada de sodio y de calcio al terminal postsináptico. Ante esta situación, la possinapsis se va a excitar y esa va a ser la respuesta biológica que nosotros vamos a observar a partir de la unión de ese neurotransmisor. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque dentro de un ratito vamos a empezar a analizar los diferentes neurotransmisores, los más conocidos, los que se forman a partir de aminoácidos, y justamente vamos a tener que ver qué respuestas biológicas generan como moléculas mensajeras. Y una de las posibles respuestas biológicas van a ser generar potenciales postsinápticos excitatorios a partir de la apertura de canales para cationes que provoquen una despolarización del terminal postsináptico. Bueno, no es la única respuesta que podemos generar utilizando receptores ionotrópicos. También podemos generar un potencial inhibitorio postsináptico. Es la otra posibilidad, ¿sí? Podemos generar un potencial inhibitorio postsináptico. En este caso, lo que va a ocurrir es que cuando el neurotransmisor se una a un receptor ionotrópico, va a provocar el incremento, el incremento de la permeabilidad a cloruro y a iones cloruros y a potasios. O sea, a ver, o va a provocar el ingreso de cloruros al terminal postsinápticos, o únicamente la salida de potasio y no acompañada del ingreso de un catión. Si yo, a través del receptor ionotrópico, hago que en el terminal postsináptico ingresen cargas negativas como cloruros, o egresen cargas positivas como iones potasio, voy a provocar una hiperpolarización del terminal postsináptico, voy a hacer que el terminal postsináptico se aleje de su potencial umbral y lo voy a volver menos excitable. En esas condiciones vamos a formar un potencial inhibitorio postsináptico. Nosotros ahora, dentro de un ratito, cuando empecemos a ver los diferentes neurotransmisores, vamos a ver que algunos causan en la possinapsis un potencial excitatorio y otros causan en la possinapsis un potencial inhibitorio. Después estaría bueno que eso ustedes lo recuerden, ¿sí? Cuáles son los neurotransmisores que producen un potencial excitatorio y cuáles son los neurotransmisores que producen un potencial inhibitorio. Bien, después lo que nos puede ocurrir, que el neurotransmisor, en vez de unirse a un receptor ionotrópico, se una a un receptor
metabolotrópico, ¿sí? En el caso de que se una a un receptor metabolotrópico, también podemos tener dos tipos de respuesta. Porque si bien los receptores metabolotrópicos son los 7-TMS asociados a proteínas G, son los que van a usar los neurotransmisores, existen dos grandes grupos dentro de esos receptores 7-TMS. En realidad hay tres grupos, ¿sí? Están los que activan adenilciclasa, y a eso los voy a agrupar con los que activan fosfolipasa C. ¿Por qué? Porque van a ser receptores 7-TMS que van a aumentar segundos mensajeros dentro del potencial, van a aumentar segundos mensajeros dentro del terminal postsináptico, provocando una excitación del terminal postsináptico. O sea, si el receptor es 7-TMS asociado a GS o 7-TMS asociado a GQ, la respuesta en la postsinapsis va a ser excitatoria. Sin embargo, si el receptor de ese neurotransmisor es un 7-TMS asociado a GI, que me inhiba la adenilciclasa, lo que vamos a observar es un potencial inhibitorio postsináptico. ¿Por qué? Porque justamente la unión del neurotransmisor a este receptor va a hacer que disminuyan los niveles de segundos mensajeros. ¿Está? Como pueden ver, entonces, hay condiciones que se tienen que dar inicialmente para que yo pueda desencadenar una comunicación neuronal. Tiene que ver con la excitación de la neurona presináptica. Una vez que esa neurona presináptica es excitada, el neurotransmisor, que siempre lo vamos a encontrar almacenado en el terminal, se va a liberar bajo condiciones que les acabo de explicar. Una vez que el neurotransmisor se libera, el espacio sináptico en general va a buscar a los receptores en la postsinapsis, aunque a veces lo puede encontrar en la presinapsis, y una vez que encuentra sus receptores, se puede unir a dos tipos. Se puede unir a receptores ionotrópicos o receptores metabolotrópicos, ¿sí? Dependiendo a qué tipo de receptores se una, puede generar diferentes respuestas, pero normalmente las respuestas van a ser o excitar la postsinapsis o inhibir la postsinapsis. Y esos dos tipos de respuestas los puedo lograr por receptores ionotrópicos o los puedo lograr por receptores metabolotrópicos. ¿Está? Bien. Me gustaría saber si hasta acá, con todo lo que yo les fui contando, surge alguna duda. Hablé de manera bastante general, especificando solamente algunas cuestiones en particular. Y la idea es que todo esto lo vayamos abordando de manera individual después, cuando empecemos a trabajar con cada uno de los neurotransmisores. Como les dije, una vez que se genera la respuesta biológica, es fundamental eliminar el neurotransmisor, porque mientras que el neurotransmisor esté unido a su receptor, se va a estar produciendo el potencial excitatorio o inhibitorio en la postsinapsis. Por lo tanto, hasta que no eliminemos el neurotransmisor, no va a finalizar la respuesta biológica. Y si la respuesta biológica no finaliza, ustedes ya saben que normalmente entramos en procesos patológicos y ya no tenemos una respuesta fisiológica. ¿Cómo hacemos para eliminar al neurotransmisor? Una es la recaptación por la presinapsis. Como pueden ver, muchas veces en la neurona presináptica hay canales, ¿sí?,
canales específicos que pueden recaptar al neurotransmisor desde el espacio sináptico y vuelve a introducirlo dentro del terminal presináptico, y el neurotransmisor intacto vuelve a ser guardado dentro de las vesículas sinápticas, ¿sí? Sin sufrir ninguna modificación, vuelve a ser guardado en el interior de las vesículas sinápticas. La otra, bueno, ahí hay una aclaración, perdón, no la hice. Normalmente esta recaptación de los neurotransmisores se da por un transporte activo secundario, hay un cotransporte neurotransmisor sodio. Esto fundamentalmente es para los neurotransmisores no peptídicos, sería para neurotransmisores pequeños. Cuando son péptidos son más grandes y este mecanismo ya no va a funcionar. Como les decía, es un transporte activo secundario, ingresa el neurotransmisor en un cotransporte con sodio, el neurotransmisor ingresa en contra de su gradiente, el sodio a favor, gracias a una bomba sodio-potasio ATPasa que apenas ingresa el sodio, lo vuelve a sacar hacia el líquido extracelular. La segunda posibilidad de eliminar el neurotransmisor es una inactivación enzimática, una degradación enzimática. En el espacio sináptico, chicos, en ese espacio sináptico, nosotros vamos a encontrar muchas veces enzimas. Vamos a estudiar algunas de esas la clase de hoy. Vamos a encontrar enzimas que tienen la particularidad de destruir la molécula del neurotransmisor en el espacio sináptico y de esa manera inactivar su funcionalidad, ¿sí? Queda el neurotransmisor inactivo cuando es destruido por las enzimas. Y la tercera manera que muchos de los neurotransmisores son eliminados es por una difusión fuera del espacio sináptico. Esto de difusión fuera del espacio sináptico hace referencia a que escapan de ese mínimo espacio que separa la pre y a la possinapsis, pasan al líquido extracelular y normalmente son captadas por células vecinas a las neuronas, como las células de la glía. Las células de la glía internalizan al neurotransmisor y en su interior suelen tener mecanismos enzimáticos para degradar a ese neurotransmisor. Vamos a ver también hoy algunos ejemplos particulares de la difusión fuera del espacio sináptico y la captación por células de la glía, incluyendo su degradación dentro de las células de la glía. Bueno, como pueden ver, para poder hablar de una comunicación neuronal hay varios pasos que tenemos que respetar. Nosotros vamos a abordar ahora la comunicación entre neuronas a través del análisis de diferentes tipos de neurotransmisores, y fundamentalmente vamos a ver cómo se sintetizan, qué sustratos usamos para sintetizar, en qué situaciones se van a liberar, qué tipo de receptores se utilizan, qué tipo de respuestas biológicas generan, y cómo finalmente son destruidos para finalizar esta comunicación. Un poco de todo lo que estuve hablando ahora
lo vamos a analizar en el contexto de diferentes neurotransmisores. Acá, chicos, yo les traje una pequeña clasificación de neurotransmisores. Indudablemente no están todos los neurotransmisores que nosotros tenemos en nuestras comunicaciones neuronales. Están sí, quizás los más representativos, los que con más frecuencia ustedes los van a escuchar, mediando respuestas biológicas. Y en esta clasificación, lo que yo he hecho es separarlos según algunas particularidades en la estructura química de su molécula. Dentro del grupo de las monoaminas vamos a encontrar fundamentalmente los neurotransmisores, que son moléculas nitrogenadas no proteicas, que son justamente estos neurotransmisores que derivan su estructura de un aminoácido, y que en su estructura, como derivan de un aminoácido, tienen un grupo amino que lo caracteriza. Por eso hablamos de neurotransmisores del tipo monoaminas. Después tenemos los neurotransmisores que son aminoácidos. Acá en este grupo justamente hay moléculas químicas que tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. No todos son alfa aminoácidos, algunos son gamma aminoácidos como el GABA, ya lo vamos a ver. No todos son aminoácidos que yo encuentre en proteínas. Acá aparece, por ejemplo, la taurina, que es un aminoácido que normalmente no es un aminoácido proteico. Después aparecen los péptidos. Estos son neurotransmisores un poco más grandes. Si ustedes recuerdan la descripción de péptidos, los péptidos son moléculas que se forman por la unión de aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Los péptidos van a estar conformados por unas pocas cantidades de aminoácidos en su estructura, y como contienen aminoácidos en su estructura, a este grupo de neurotransmisores también los vamos a considerar derivados de aminoácidos. Pero en este caso son neurotransmisores de tipo peptídicos, ¿sí? Donde yo no transformo la estructura del aminoácido, sino que simplemente uno aminoácido para obtener a esta molécula química. Acá aparecen los nucleótidos, y ustedes me van a decir, ¿pero qué tiene que ver un nucleótido con neurotransmisores si estamos hablando de metabolismo de aminoácidos? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Vamos a aprender nosotros, chicos, y esto lo vamos a ver en las próximas clases, que un componente fundamental de los nucleótidos, que son las bases nitrogenadas, se generan a partir de aminoácidos. O sea que los neurotransmisores que tienen estructura nucleotídica también son neurotransmisores que derivan de aminoácidos. Y finalmente el óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula mensajera que se forma a partir de un aminoácido. O sea que, de alguna manera, lo que yo hice en esta clasificación no fue más que, de algún modo, englobar en subtipos un montón de neurotransmisores que tienen una particularidad. Necesitan de aminoácidos para generarse, ¿sí?
Esa es la particularidad que tienen todos estos neurotransmisores que yo les puse acá. Por eso los vamos a estudiar, ¿sí? Porque estamos estudiando metabolismo de aminoácidos y justamente vamos a ver que todos estos tienen esa particularidad. Necesitan de aminoácidos para poder sintetizarse. Bueno, vamos a empezar por la neurotransmisión por monaminas. Vamos a empezar por el primer neurotransmisor, ¿sí? Y acá el primer neurotransmisor que vamos a estudiar es la acetilcolina. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de los neurotransmisores, chicos? Vamos a estudiar su síntesis. Eso sí va a ser diferente para todos los neurotransmisores. Después, su almacenamiento en vesículas y su liberación en general va a ser igual para todos los neurotransmisores. Todos los neurotransmisores van a necesitar que el terminal presináptico se excite para poder liberar a ese neurotransmisor. Y bueno, una vez que se libera el neurotransmisor, lo que vamos a ver de diferente son los receptores que pueden usar esos neurotransmisores y las respuestas biológicas que van a generar a partir de los receptores. También la otra diferencia que vamos a marcar entre los diferentes neurotransmisores va a tener que ver con cómo vamos a hacer para eliminar el neurotransmisor y así recuperar las funciones biológicas. Disculpen, chicos, pero bueno, hoy es un día complicado para mí, ¿sí? Empezamos con la acetilcolina, como bien les dije. Para sintetizar acetilcolina vamos a necesitar dos sustratos, colina y acetil-CoA. La colina es una sustancia que el terminal presináptico lo incorpora del líquido extracelular, ya vamos a ver de dónde lo va a sacar. El acetil-CoA es parte de su metabolismo, lo obtiene a partir del piruvato, el acetil-CoA, y usando la enzima colina acetiltransferasa, usando esta enzima, se forma la acetilcolina que se almacena en las vesículas sinápticas. Esas vesículas sinápticas van a quedar en la neurona presináptica esperando que esa neurona se excite. Una vez que esa neurona presináptica se excita, las vesículas se van a unir a la membrana de la neurona por el ingreso de calcio, como les expliqué hace un momento atrás. La apertura de estos canales de calcio, voltaje dependientes, en el terminal presináptico provocan el ingreso del calcio al terminal presináptico y la movilización de las vesículas y su fusión a la membrana presináptica. Así la acetilcolina es volcada al espacio sináptico y se une a diferentes receptores. Ya vamos a ver cuáles son los receptores. ¿Sí? Dentro del espacio sináptico existe una enzima
que es la colinesterasa, que una vez que la acetilcolina ocupa los receptores, inmediatamente destruye a la acetilcolina en colina y acetato. La colina es recapturada por un cotransporte con sodio para volver a fabricar acetilcolina, y el acetato queda en el espacio sináptico donde es eliminado. Con respecto a los receptores que utiliza la acetilcolina, yo hoy les mencioné que podían utilizarse receptores ionotrópicos y metabolotrópicos. La acetilcolina tiene dos grandes grupos de receptores. Uno se llaman nicotínicos, porque justamente fueron descubiertos usando la nicotina como un agonista. La sustancia nicotina es un agonista de estos receptores, y así se los caracterizó a estos receptores de acetilcolina. Yo no les voy a pedir que me expliquen dónde están distribuidos los receptores. Simplemente quiero que sepan sus características y el tipo de respuesta biológica que genera. Los nicotínicos son receptores ionotrópicos, son ionóferos para sodio. Por lo tanto, cuando la acetilcolina se une a este tipo de receptores en particular, se abren canales para sodios en el terminal postsináptico, ingresa sodio al terminal postsináptico, y como yo les dije, el ingreso de sodio va a provocar una despolarización de la possinapsis, va a provocar una excitación. Simplemente para que lo tengan a modo de anécdota, este receptor lo encontramos en la placa neuromuscular, lo encontramos en músculo esquelético estriado, y cuando la acetilcolina liberada por la presinapsis se une a este receptor en la placa neuromuscular, la entrada de sodio comienza el proceso que termina con la contracción muscular. En ese caso genera, como les dije, un potencial excitatorio en esa postsinapsis, ¿sí? Pero bueno, no solamente tiene receptores nicotínicos, en otras localizaciones la acetilcolina puede tener receptores muscarínicos. En el caso de los receptores muscarínicos, estos son metabolotrópicos, 7-TMS asociados a proteína G. Hay 4 tipos de receptores muscarínicos diferentes que puede usar la acetilcolina. Puede usar los M1 y M3, que son 7-TMS asociados a GQ y activan fosfolipasa C, o puede unirse a los M2 y M4, que son 7-TMS asociados a GI, que inhiben o inactivan la adenilciclasa. A través de esto ustedes se pueden dar cuenta que la acetilcolina puede tener respuestas excitatorias a través de receptores muscarínicos, o puede tener respuestas inhibitorias también, según qué tipo de receptor muscarínico va a utilizar. Ustedes ahí deberían ser capaces de recordar, dependiendo qué receptor utiliza la acetilcolina, si la respuesta que se genera es una respuesta excitatoria o es una respuesta inhibitoria. Y como les dije, para finalizar, la respuesta biológica de la acetilcolina, fundamentalmente tenemos una enzima
que es la acetilcolinesterasa, que lo que hace es degradar en el espacio sináptico a la acetilcolina en colina y acetato. La colina es recaptada por el terminal presináptico por un cotransporte con sodio y reutilizada para la síntesis de nuevas moléculas de acetilcolina. ¿Sí? Bueno, acá como pueden ver, hemos caracterizado a uno de los neurotransmisores del grupo de las monoaminas. Ahora vamos a pasar al otro grupo de neurotransmisores del grupo de las monoaminas. Vamos a pasar a la adrenalina y a la noradrenalina. En este caso, la adrenalina y la noradrenalina se van a sintetizar a partir de un aminoácido proteico. El anterior se sintetizaba a partir de la colina, que no es un aminoácido proteico, pero es un aminoácido. En el caso de la adrenalina y la noradrenalina, la síntesis va a comenzar partiendo de la tirosina, que es un aminoácido proteico, y dentro de los terminales presinápticos de estas neuronas van a sintetizarse la adrenalina y la noradrenalina. Partiendo de tirosina, primero vamos a usar una enzima que es la tirosina hidroxilasa, que lo que hace es incorporar un oxidrilo en el anillo bencénico que tiene la tirosina. De esa manera la tirosina se transforma en dopa, y por una L-aminoácido aromático descarboxilasa hacemos que se pierda el grupo carboxilo, y el resultante de esa descarboxilación es la dopamina. Probablemente ustedes me digan, la dopamina ya es un neurotransmisor, y tienen razón. Sin embargo, en estas neuronas existen otras enzimas que no permiten que el proceso de síntesis se detenga en dopamina. Existe una beta hidroxilasa que lo que hace es hidroxilar al carbono beta de este aminoácido, lo va a hidroxilar y lo va a transformar en noradrenalina. Muchas veces este va a ser el producto final en ese terminal presináptico. Otras veces en ese terminal presináptico va a existir una enzima más, que es una metiltransferasa, que va a transferir un grupo metilo, y de esa manera la finalización del proceso va a terminar en adrenalina y no en noradrenalina. ¿Sí? Como les dije, en estas terminales presinápticas o sintetizamos adrenalina o sintetizamos noradrenalina. No necesito que recuerden las enzimas, sí el sustrato del cual partimos, ¿sí? Las enzimas no hace falta que las recuerden porque ninguna es una enzima regulable, y lo que sí tenemos que recordar o ver es sobre qué tipo de receptores van a participar estos neurotransmisores. Si ustedes recuerdan, la adrenalina y la noradrenalina utilizan dos tipos de receptores. Utilizan los receptores alfa y los receptores beta. Dentro del grupo de los receptores alfa están los alfa 1 y los alfa 2, y dentro de los receptores beta puedo tener el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Todos los receptores adrenérgicos, tanto alfa como betas, eran receptores metabolotrópicos, ¿sí? Receptores metabolotrópicos. Los alfa 1 eran metabolotrópicos asociados a GQ,
los alfa-2 metabolotrópicos asociados a GI, y los betas eran todos, beta 1, beta 2, beta 3, metabolotrópicos asociados a GS. Dependiendo qué tipo de proteína G tengan asociada, algunos van a ser excitatorios y otros van a ser inhibitorios. Eso yo ya les mencioné cuando el metabolotrópico era excitatorio y cuando el metabolotrópico era inhibitorio. Una simple aclaración: normalmente a veces cuando hablamos de la adrenalina como neurotransmisor, se suele utilizar el término epinefrina, y cuando hablamos de la noradrenalina se puede usar el término norepinefrina. Otra particularidad que es importante que recuerden es que no se van a unir ambos neurotransmisores con igual afinidad a todos los receptores por igual. Por ejemplo, los receptores alfa-1 prefieren más a la epinefrina que a la norepinefrina, los alfa-2 a la norepinefrina más que a la epinefrina, y los beta a la epinefrina más que a la norepinefrina. O sea, la norepinefrina o noradrenalina más que nada utiliza receptores alfa-2. Si bien se puede unir a alfa-1 y a beta, no es una respuesta frecuente. Por los que tienen más afinidad son por los receptores alfa-2. Y en el caso de los receptores adrenérgicos hay una particularidad. Esta particularidad yo les mencioné hoy. Yo les dije, en general usamos receptores posinápticos, pero hay receptores adrenérgicos presinápticos. ¿Qué función tienen los receptores adrenérgicos presinápticos? Regulan la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Esa es la funcionalidad de los presinápticos. No van a generar una respuesta biológica propiamente dicha, sino que van a regular la liberación del neurotransmisor. Esos receptores presinápticos pueden ser del tipo beta, beta 2. Estos beta 2 van a unir a noradrenalina con alta afinidad a nivel presináptica, produciendo un feedback positivo y generando una mayor liberación del neurotransmisor, ¿sí? A través del aumento del AMP cíclico van a hacer que haya mayor liberación de neurotransmisor desde la presinapsis, potenciando la respuesta de este neurotransmisor. Cuando se acumule en el espacio sináptico mucha noradrenalina liberada desde la presinapsis, esa noradrenalina se va a unir a receptores alfa-2 presinápticos. Los alfa-2 son 7 TMS asociados a GI y van a producir como una respuesta un efecto inhibitorio o un feedback negativo, disminuyendo la liberación del neurotransmisor. Fíjense, cuando comienza la liberación de la noradrenalina, se une a receptores beta 2 en la presinapsis que potencian aún más su liberación. Cuando se acumula en el espacio sináptico mucha noradrenalina, se empieza a unir a receptores alfa-2, que son inhibitorios, y que frenan o disminuyen la liberación de más noradrenalina desde esos terminales presinápticos. Acá tienen un ejemplo
de cuando los receptores para neurotransmisores, además de poder aparecer en la possinapsis, pueden aparecer en la presinapsis. ¿Cómo hacemos para inactivar la noradrenalina y la adrenalina? Bueno, estos neurotransmisores pueden difundir fuera del espacio sináptico y ser recaptadas por células de la glía, ser recaptadas extraneuronalmente, pueden ser recaptadas por el propio terminal presináptico, por la propia neurona presináptica, en un cotransporte con sodio, y finalmente pueden ser inactivados enzimáticamente en el espacio sináptico. La inactivación enzimática utiliza dos enzimas, utiliza la MAO o monoaminoxidasa en combinación con la catecol oximetiltransferasa. La combinación de la monoaminoxidasa y de la catecol oximetiltransferasa en general transforman la epinefrina y la norepinefrina en un producto final, que es el ácido vainillín mandélico, que es el producto final que se excreta por orina como un metabolito de la degradación de estos neurotransmisores. ¿Sí? Va a ser una sustancia hidrosoluble que va a ser transportada inicialmente a sangre, y por sangre va a salir a través de la orina, donde va a ser excretado al exterior como un producto justamente del catabolismo de estos neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la síntesis, a los receptores que utilizan y a la eliminación de estos neurotransmisores. Si no hay pregunta, pasemos a otro grupo. Pasemos al neurotransmisor dopamina, que se va a sintetizar en las neuronas dopaminérgicas. Ahora salimos de las neuronas adrenérgicas y nos metemos en las neuronas dopaminérgicas. ¿Qué tienen de particular las neuronas dopaminérgicas? Que también van a usar al mismo aminoácido tirosina para fabricar a su neurotransmisor, con la diferencia que las neuronas dopaminérgicas solamente tienen en su soma las dos primeras enzimas del proceso que estudiamos hace algunos minutos atrás, y las neuronas adrenérgicas tienen un mayor contenido enzimático, lo que permite una mayor transformación de la sustancia dentro del cuerpo neuronal. En las neuronas dopaminérgicas solamente vamos a encontrar la tirosina monooxigenasa y la L-aminoácido aromático descarboxilasa, lo que va a permitir que la tirosina, que el aminoácido tirosina, únicamente se transforme primero en dopa y a partir de ahí en dopamina. Siendo la dopamina el producto final como neurotransmisor que va a ser almacenado en el cuerpo de estas neuronas, y así va a ser trasladado al axón dentro de las vesículas sinápticas. Una vez que el terminal presináptico dopaminérgico es excitado, la dopamina es liberada al espacio sináptico. La dopamina puede usar diferentes tipos de receptores, como pueden ver, en general se conoce, se ha estudiado bien 5 receptores
de tipo dopaminérgicos. Normalmente son metabolotrópicos, ¿sí? El D1 y el D5 son receptores metabolotrópicos asociados a GS. El D2 y el D4 son metabolotrópicos asociados a GI, o sea, D1 y D5 son excitatorios, D2 y D4 son inhibitorios, y el D3 es un receptor ionotrópico que está asociado al cierre de canales de calcio, aunque muchas veces también se lo considera, está en discusión, digamos, pero bueno, al provocar el cierre de canales de calcio, lo que va a provocar el receptor dopaminérgico D3 es una inhibición, porque al no entrar calcio no entran cargas positivas y no se va a despolarizar el terminal postsináptico. ¿Cómo hacemos para liberar para eliminar, ¿sí?, este neurotransmisor dopamina? Bueno, igual que los anteriores, difunden fuera del espacio sináptico y son recaptados por células de la glía, recaptación por el propio terminal presináptico y inactivación enzimática, donde también la MAO y la COM tienen la posibilidad de actuar sobre la dopamina y transformarla en sustancias hidrosolubles, que ya no van a tener actividad de neurotransmisor, sustancias hidrosolubles que van a salir hacia la sangre y a partir de ahí van a ser liberadas también por la orina. En el caso de los receptores dopaminérgicos, en el caso de la neurotransmisión dopaminérgica, la clase que viene yo les voy a hablar de un casito clínico que ustedes tienen, que lo vamos a trabajar en teoría porque se nos acortan un poco los tiempos en seminario, y que es de la enfermedad o el mal de Parkinson, que es un trastorno que fundamentalmente lo sufren las neuronas motoras, y ese trastorno tiene que ver con una alteración en las vías dopaminérgicas, en las neuronas que liberan dopamina, que conectan la sustancia nigra del cerebro con los ganglios basales. Vamos a ver justamente que en la enfermedad de Parkinson esta neurotransmisión está afectada, no se van a sintetizar, no se van a liberar los neurotransmisores dopamina, y la falta de dopamina en la sustancia nigra va a provocar justamente las características clínicas de esta enfermedad. ¿Sí? Se los menciono porque vamos a recuperar a esta neurotransmisión la clase que viene, la semana que viene, para hablar de esta enfermedad. Fíjense, normalmente las neuronas dopaminérgicas, a través de sus receptores inhibitorios, regulan a una neurona postsináptica, que es una neurona GABAérgica, la inhiben. Esa neurona GABAérgica a su vez recibe una excitación por neuronas colinérgicas, y en la enfermedad de Parkinson, al estar deficiente esta neurona dopaminérgica, ya vamos a ver por qué, se pierde el efecto inhibitorio sobre las neuronas GABAérgicas, se potencia el efecto excitatorio, porque la acetilcolina no va a tener quien regule, contrarregule a la neurona GABAérgica, la acetilcolina la va a excitar todo el tiempo, y no va a estar la contrarregulación que hacía la dopamina, y bueno, en ese caso, el sobreestímulo de la neurona GABAérgica va a estar relacionada con la respuesta biológica que vamos a observar
en la enfermedad de Parkinson. El siguiente mecanismo que vamos a estudiar involucra al neurotransmisor serotonina, que también es un neurotransmisor sintetizado a partir de un aminoácido. En este caso, el aminoácido que vamos a usar para sintetizar serotonina es el triptófano, y por la triptófano hidroxilasa vamos a formar primero un 5-hidroxitriptófano, y a través de una enzima, la LAAT, que es la L-aminoácido aromático descarboxilasa, ese 5-hidroxitriptófano se va a transformar en la 5-hidroxitriptamina, que es el nombre que también recibe la serotonina. El neurotransmisor serotonina también se puede denominar 5-hidroxitriptamina. Este neurotransmisor serotonina va a tener diferentes tipos de receptores. Se le conoce aproximadamente 7 receptores diferentes. Algunos son ionotrópicos, otros son metabolotrópicos, la mayoría son metabolotrópicos. Los receptores 5-HT1, fíjense que el nombre que reciben los receptores son receptores 5-HT, haciendo referencia a receptores de la 5-hidroxitriptamina. Los subtipo 1 son 7 TMS asociados a GI, producen la inhibición de la adenilciclasa. Los receptores de subtipo 2 son 7 TMS asociados a GQ y activan la fosfolipasa C. Los 4, los 6 y los 7 son 7 TMS asociados a GS, activan la adenilciclasa, y los números 5 son metabolotrópicos, pero aún no se sabe bien cuál es el mecanismo de acción, y el único ionotrópico es el receptor subtipo 3. Algunos de los receptores de serotonina van a ser estimuladores, otro grupo van a ser inhibitorios. ¿Cómo vamos a eliminar la serotonina una vez que se une a sus receptores y genera la respuesta biológica? Lo vamos a eliminar por una difusión fuera del espacio sináptico y una recaptación extraneuronal. También puede haber una recaptación por el propio terminal sináptico, y puede haber una degradación donde acá solamente, bueno, acá también vuelve a aparecer la MAO y la COM involucradas en la degradación de la serotonina en el espacio sináptico y en la transformación de la serotonina en moléculas hidrosolubles que después van a ser eliminadas por orina. Vamos con el último neurotransmisor del grupo de las monoaminas, la histamina. Y como pueden ver, la síntesis de histamina es bastante sencilla y parte del aminoácido histidina. Por acción de la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa, la histidina se transforma en histamina. La histamina tiene fundamentalmente 3 receptores diferentes: los H1, que son metabolotrópicos asociados a GQ, los H2, que son metabolotrópicos asociados a GS, ambos son receptores excitatorios, y los H3, cuya señal no ha sido aún muy bien identificada y no se sabe si son excitatorios o si son inhibitorios. Bueno, una vez que la histamina se une a estos receptores, la finalización de la respuesta biológica la vamos a tener inactivando el neurotransmisor por difusión fuera del espacio sináptico y recaptación extraneuronal, recaptación neuronal y
inactivación enzimática, donde acá solamente la MAO puede estar involucrada en la degradación de la histamina. Con esto finalizamos el grupo de los neurotransmisores de la monoamina y vamos a meternos en dos tipos que son los más representativos de los neurotransmisores, donde el neurotransmisor es un aminoácido. O sea, no deriva de un aminoácido, sino que el neurotransmisor es un aminoácido, como por ejemplo el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que es un gamma-aminoácido, que nosotros lo vamos a sintetizar fundamentalmente a partir del alfa-cetoglutarato. Las neuronas GABAérgicas representan la mayor parte de las sinapsis inhibitorias que tenemos en el sistema nervioso. Usan estas neuronas el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, sacan el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, por la glutamato deshidrogenasa van a aminar el alfa-cetoglutarato y lo van a transformar en glutamato, y por una glutamato descarboxilasa van a sintetizar al GABA. Como dije, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y va a tener fundamentalmente tres tipos de receptores. Los receptores GABA-A y GABA-C, que son receptores ionotrópicos, y los receptores GABA-B, que son receptores metabolotrópicos. En el caso de los receptores GABA-A, son ionóforos para cloruro. Cuando se une el GABA a estos receptores, permiten el ingreso de cloruro al interior del terminal postsináptico, y el ingreso del cloruro provoca una hiperpolarización del terminal postsináptico, generando una inhibición de ese terminal postsináptico. En el caso del GABA-C, es el último que ha sido identificado, se lo ha encontrado en neuronas retinianas, es 10 veces más sensible que los GABA-A a los agonistas, tienen una baja conductancia al cloruro, sin embargo tienen tiempos de apertura bastante largos, lo que provocan justamente una respuesta biológica segura. Al igual que los GABA-A, permiten el ingreso de cloruros al terminal postsináptico, y este ingreso de cloruro provoca un efecto inhibitorio sobre la postsinapsis. En el caso de los GABA-B, son receptores metabolotrópicos 7-TMS asociados a GI. Lo que se observa fundamentalmente cuando el GABA se une a estos receptores es una disminución del AMP cíclico. Al disminuir el AMP cíclico no se activan proteínquinasas A, y esto incrementa la conductancia al potasio. Se empiezan a abrir canales de potasio en la membrana de la possinapsis. La falta de activación de proteínquinasas A provocan la apertura de canales de potasios en la possinapsis. Como el potasio predomina como catión intracelular, va a salir de la possinapsis, y eso va a provocar una hiperpolarización de la possinapsis y un cierre de los canales de calcio voltaje dependiente. La salida de potasio hiperpolariza el terminal postsináptico y provoca que los canales de calcio voltaje dependiente permanezcan cerrados, por lo tanto no ingresa calcio al terminal postsináptico. El tipo de respuesta que genera es una respuesta inhibitoria. ¿Cómo hacemos para degradar el GABA? Normalmente el GABA, cuando se degrada, puede ser recaptado directamente por el terminal presináptico y vuelto a
almacenar en la presinapsis o puede difundir fuera de la sinapsis y ser recaptadas por la célula de la glía. Acá tienen un ejemplo de cómo la célula de la glía va a tomar el GABA del espacio sináptico, lo va a introducir en su citoplasma y lo va a convertir por una serie de reacciones en alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato dentro de la célula de la glía se va a transformar en glutamato, pero ¿qué pasa? El glutamato no puede salir de la célula de la glía, por lo tanto, la célula de la glía lo que hace es sintetizar glutamina, usando una enzima que yo ya les presenté, que es la glutamina sintetasa, y como glutamina, la célula de la glía envía glutamina a la presinapsis, a la neurona GABAérgica. En la neurona GABAérgica la glutamina se degrada por la glutaminasa, generando otra posibilidad de glutamato para la síntesis de GABA. Como pueden ver, el glutamato para la síntesis de GABA lo puedo sacar de un alfa-cetoglutarato que sale del ciclo de Krebs y por una aminación reductiva forma glutamato, o puedo obtener glutamato a partir de una glutamina que proviene de la célula de la glía que recuperó el neurotransmisor del espacio sináptico y así recupero el GABA en la presinapsis. ¿Sí? Fíjense que son mecanismos diferentes, pero que van a facilitar la fabricación del neurotransmisor GABA en la presinapsis. El otro neurotransmisor de tipo aminoácido que vamos a mencionar es el glutamato. Al glutamato lo vamos a encontrar fundamentalmente en neurotransmisiones excitatorias, y el glutamato en la neurona glutamatérgica se puede sintetizar de diferentes maneras. Se puede sintetizar a partir de una glutamina, con una glutaminasa, por degradación de glutamina. Este es el principal mecanismo de síntesis del neurotransmisor glutamato en las neuronas glutamatérgicas, aunque se puede sintetizar a partir de una aminación reductiva. El alfa-cetoglutarato se une al amoníaco por la glutamato deshidrogenasa que ustedes ya conocen y se transforma en glutamato, o puede sintetizarse el glutamato a partir de transaminaciones que se realicen dentro de la neurona glutamatérgica. Podemos transaminar alfa-cetoglutarato con alanina y así formar glutamato, o transaminar alfa-cetoglutarato con aspartato y así generar glutamato. Cualquiera de estas cuatro posibilidades me ayuda a que la neurona glutamatérgica genere el glutamato necesario para que se almacene como neurotransmisor. El glutamato como neurotransmisor puede utilizar diferentes tipos de receptores, puede usar receptores ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos reciben nombres particulares. Está el receptor NMDA. El receptor NMDA es un receptor ionotrópico, que es un ionófero para calcio, aunque también permite el pasaje de sodio y potasio al terminal posináptico. Cada vez que el glutamato se une a un receptor NMDA, incrementa el ingreso de calcio al citoplasma del terminal posináptico, y generalmente para que este receptor NMDA abra los canales de calcio, necesitamos la unión de un segundo neurotransmisor del tipo aminoácido, que es la glicina, que actúa como coagonista de los receptores NMDA
y ayuda a la apertura de los canales de calcio a partir de estos receptores. Después también el glutamato se puede unir a los receptores AMPA. Los receptores AMPA son receptores que son ionóforos para sodio y potasio, y los kainato también son ionóforos para sodio y potasio. En cualquiera de estos tres receptores ionotrópicos se genera un potencial excitatorio en la possinapsis, ya sea por el ingreso de calcio, por el ingreso de sodio o por el ingreso de potasio. Con respecto a los receptores metabolotrópicos, el glutamato también tiene una serie importante de receptores metabolotrópicos, tiene 7 receptores metabolotrópicos diferentes. Bueno, acá no los puse, algunos son 7-TMS asociados a GS, otros son asociados a GI, otros son asociados a GQ, ¿sí? Y es interesante que identifiquen la denominación que reciben los receptores metabolotrópicos del glutamato. Se llaman receptores mGlu, porque son los metabolotrópicos del glutamato, para diferenciarlo de los otros receptores del glutamato, que son los receptores de tipo ionotrópico. ¿Cómo hacemos para eliminar el glutamato una vez que reacciona con sus receptores para finalizar la respuesta biológica? Bueno, el glutamato puede difundir fuera del espacio sináptico y ser recaptado por las células de la glía. El glutamato puede ser recaptado por el propio terminal presináptico y vuelto a almacenar, o puede ser inactivado enzimáticamente por una glutamina sintetasa, o sea, el glutamato se transforma en glutamina por una glutamina sintetasa, y esto ocurre cuando las células de la glía los internaliza a las moléculas de glutamato, y en su citoplasma por la glutamina sintetasa los transforma en glutamina. Glutamina que la célula de la glía va a devolver al terminal presináptico, porque como yo dije hace un momento, la glutamina es el primer sustrato para fabricar glutamato en el terminal presináptico. La célula de la glía captura glutamato, sintetiza glutamina, envía la glutamina de vuelta al terminal presináptico, y con esa glutamina se vuelve a fabricar el glutamato. Bueno, como pueden ver, estamos trabajando con todas las reacciones que involucran a los aminoácidos en estos neurotransmisores que son del tipo aminoácidos. Con respecto al glutamato, la clase que viene, yo voy a abordar una situación en particular. En el caso del glutamato, el glutamato como neurotransmisor puede participar de un proceso patológico que generalmente se da en desórdenes neurológicos y neurodegenerativos, como la isquemia cerebral, un trauma cerebral, cuadros de epilepsia, cuadros crónicos como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer. En todos estos cuadros, el glutamato puede participar de un proceso que vamos a conocer como la excitotoxicidad del glutamato, donde en vez de producir una respuesta biológica, produce un cuadro de toxicidad que provoca la muerte del terminal postsináptico y el daño de las neuronas vecinas. Vamos a hablar sobre la excitotoxicidad del glutamato, la clase que viene asociada a un pequeño caso clínico que vamos a analizar. Después, rápidamente, y ya para ir terminando, la neurotransmisión por neuropéptidos. Acá, chicos, tenemos una cantidad importante de neurotransmisores que son péptidos. No vamos a hacer demasiada relevancia. ¿Cómo se sintetiza un neuropéptido?
se va a sintetizar por la unión de aminoácidos entre sí. Los aminoácidos, o sea, voy a tener que ir al núcleo del terminal presináptico, del soma. En el núcleo va a estar la información en un gen, esa información va a tener que pasar a un ARN mensajero, el ARN mensajero en los ribosomas va a dar lugar a la formación del neuropéptido, el neuropéptido se va a almacenar y se va a liberar cuando el terminal presináptico sea excitado. En este caso, chicos, no vamos a ver muchos mecanismos, elegí uno, el primero, el de los péptidos opioides. Fíjense, en el soma se puede sintetizar una proteína de mayor tamaño, que es la preproencefalina, y en algunas neuronas esta preproencefalina me va a dar como péptidos opioides las encefalinas, las met y leuencefalinas. Existen otras neuronas que van a transcribir un gen, que es la proopiomelanocortina, la PONC, y a partir de la transcripción de ese gen por procesos post-traduccionales me pueden generar los péptidos, los neurotransmisores de tipo endorfinas, beta y gamma endorfinas, y en otras neuronas, partiendo de la preprodinorfina, que es un péptido de mayor tamaño que deriva de un gen, se forman las dinorfinas. O sea, tenemos tres tipos de neuronas, las que van a fabricar encefalinas, las que van a fabricar endorfinas y las que van a fabricar dinorfinas. Todas parten de un gen que se transcribe, se traduce y tienen procesamientos post-traduccionales para formar estos péptidos opioides. Cuando estos péptidos opioides se liberan, tienen una particularidad: los tres pueden usar receptores semejantes, ¿sí? Las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas pueden usar receptores que vamos a llamar mu, delta y kappa. Los receptores mu van a ser preferidos fundamentalmente por las beta-endorfinas, mucho más que las dinorfinas y que las met y leuencefalinas. O sea, sobre los receptores mu fundamentalmente se van a unir las endorfinas. Son receptores 7-TMS asociados a GI, inhiben adenilciclasa. ¿Se acuerdan que yo dije que la inhibición de la adenilciclasa provocaba disminución del AMP cíclico? Esto provocaba apertura de canales de potasio, por falta de niveles de AMP cíclico, por falta de activación de PKA, se abren canales de potasio en el terminal postsináptico, eso provoca que salga potasio al exterior del terminal presináptico y cierra canales de calcio voltaje dependiente. Esto actúa semejante al receptor GABA B que les expliqué hoy. ¿Se acuerdan? Bueno, generalmente los péptidos opioides, chicos, son analgésicos. Provocan falta de dolor, analgesia. Y esa falta de dolor la generan inactivando el terminal postsináptico. Y lo inactivan por receptores 7-TMS asociados a GI. En el caso de los receptores, estos son los mu, les dije, estos son los delta. Los deltas fundamentalmente son utilizados tanto por las metencefalinas como las leuencefalinas, son las encefalinas los que más van a usar estos receptores. También tienen el mismo mecanismo de acción, y sobre los receptores kappa, que tienen el mismo mecanismo de acción, van a actuar fundamentalmente las dinorfinas, siempre produciendo analgesia, inactivando al terminal postsináptico. ¿Cómo se degradan estos péptidos? Por peptidasas que van a degradar en sus aminoácidos constitutivos, y de esa manera desaparece el péptido, por recaptación por el terminal presináptico o por recaptación por células de la glia.
¿Está? Acá aparecen otros neuropéptidos, estos son excitatorios, no importa, simplemente los menciono, todos se sintetizan igual. En el soma neuronal partimos del ADN, de un gen que se transcribe, se traduce, hay procesamientos post-transcripcionales. Acá estos tienen un proceso excitatorio porque usan receptores metabolotrópicos de tipo excitatorios. ¿Sí? Y finalmente, para ir terminando, me gustaría repasar al óxido nítrico como un neurotransmisor que tiene una particularidad. Quiero que presten atención, 2 minutitos para ver la particularidad del óxido nítrico. La neurotransmisión del óxido nítrico actúa relacionada con una neurona GABAérgica, o sea, la neurotransmisión del óxido nítrico se genera cuando una neurona presinapsis GABAérgica libera, perdón, dije yo GABAérgica, glutamatérgica quise decir. Repito, por favor, disculpen. La neurotransmisión del óxido nítrico se da en relación a una neurona presináptica glutamatérgica. La neurona presináptica glutamatérgica se estimula, libera glutamato. El glutamato se va a unir fundamentalmente en un terminal postsináptico. Este terminal postsináptico es una neurona que fabrica óxido nítrico. El glutamato se va a unir a receptores NMDA, que son ionóforos para calcio. Eso va a permitir que la neurona postsináptica ingrese calcio. El calcio va a provocar un estímulo que va a permitir que la arginina como aminoácido se transforme por la óxido nítrico sintetasa en citrulina y se libere óxido nítrico en esa transformación. ¿Sí? La arginina se transforma en citrulina y en óxido nítrico que se libera como un gas liposoluble del terminal postsináptico. Fíjense, la citrulina por otra enzima se transforma en argininsuccinato y se vuelve a transformar en arginina por liberación de fumarato. O sea, esta arginina constantemente se está resintetizando y la actividad de la óxido nítrico sintetasa está estimulada por el calcio que ingresa a través de los receptores NMDA de glutamato. El óxido nítrico, como un neurotransmisor, se libera de la possinapsis. Fíjense, mi neurotransmisor se libera de la possinapsis y actúa en la presinapsis. La pregunta del millón, ¿qué tipo de receptores tiene el óxido nítrico? Ustedes ya lo saben. Tiene receptores citoplasmáticos con actividad guanilato ciclasa. ¿Qué va a hacer el óxido nítrico? Va a hacer que se forme GMP cíclico, y GMP cíclico que aumenta en la presinapsis, en esa neurona presináptica glutamatérgica, va a activar proteinquinasa G, que va a fosforilar proteínas, va a través de la fosforilación de proteínas, va a activar canales de calcio para que el calcio ingrese a la terminal presináptica, va a provocar a través del ingreso de calcio una mayor liberación de glutamato y va a potenciar esta neurotransmisión con más liberación de glutamato desde la presinapsis. ¿Sí? Es como que el óxido nítrico estaría potenciando a una neurona presináptica glutamatérgica para que libere mayor cantidad de glutamato. ¿Está? Y la particularidad acá es que el neurotransmisor se fabrica en la possinapsis y encuentra sus receptores en el citoplasma de la presinapsis. Bien, chicos,
Esto es lo que tenía preparado para compartir con ustedes, ¿sí? En todos los casos trabajamos con neurotransmisores, vimos las características neurotransmisores que se forman o son aminoácidos, se forman a partir de aminoácidos, son aminoácidos, vimos sus características metabólicas en cuanto a formación, función y degradación. A ver. No, acá me están preguntando a través del chat si la glutamina exógena usada como suplementación en la musculación puede desencadenar una alta producción de glutamato y estimular su acción patológica con problemas neurológicos. De ninguna manera. Lo que ustedes usan como suplementación para la musculación es glutamina, que ingresa por la dieta, es absorbida a nivel intestinal y por el sistema corta es totalmente metabolizada en el hígado. ¿Qué pasa cuando llega mucho aminoácido en un estado de posingesta al hígado? Si el hígado tiene bajos niveles de ATP, la glutamina se metaboliza y genera ATP en el hígado, y si el hígado tiene altos niveles de ATP, la glutamina se metaboliza y se transforma en ácidos grasos. En ningún momento es glutamina que llega al cerebro y que pueda modificar estos mecanismos neuronales que yo les acabo de explicar. ¿Está? Para el que me preguntó a través del chat, esa es la respuesta que le tengo. No sé si con eso te respondo, Víctor. Va a quedar en hígado y se va a metabolizar ahí, así como te expliqué en la clase anterior que tuvimos esta semana, cómo se metabolizaba en hígado los aminoácidos que provenían de la dieta. ¿Está? Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Pido disculpas otra vez por mi voz. Realmente estoy muy difónica, pero bueno, pudimos finalizar el teórico. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, me tomo un pequeño descanso para seguir con los teóricos de la tarde. Así que los despido. Y con ustedes, chicos, grupo A y C, los espero la semana que viene, ¿sí? En su teórico. ¿Está? Por esta semana ya están libres. En teórico están libres, chicos. ¿Está? Nos vemos. Gracias por la atención, gracias por acompañarme y hasta la próxima semana.